En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 16 del tema 5. El enunciado nos dice que supongamos una industria duopolística en la que la curva de demanda viene dada por la expresión cantidad demandada es igual a 220 menos el precio. Las dos empresas compiten en cantidades con costes distintos. La curva de costes de la empresa 1 viene dada por la expresión Q1 cuadrado más 200 y la curva de costes de la empresa 2 viene dada por la expresión Q2 al cuadrado partido por 2 más 400. También nos dice el enunciado que la empresa 2 decide primero la cantidad de output. Por lo tanto, estaríamos en un modelo de competencia en cantidades secuencial, también conocido como modelo de Stackelberg. El primer apartado nos pide calcular las cantidades producidas por cada empresa, el precio del bien y los beneficios de cada empresa. En los modelos secuenciales resolvemos el problema de manera inversa. Primero resolvemos el periodo en el que decide la empresa seguidora. Esto es, en t igual a 1, la empresa seguidora va a ser la empresa 1. Luego planteamos su problema de maximización del beneficio, que el beneficio viene dado por la diferencia entre ingresos menos costes. La función de ingresos es precio por cantidad producida. El precio es la función inversa de demanda, que será 220 menos la cantidad total, 220 menos Q mayúscula, luego 220 menos Q sub 1 menos Q sub 2. Y multiplicado por Q sub 1, que es lo que produce la empresa 1. Luego estos serán los ingresos de la empresa 1, menos los costes, luego menos Q sub 1 al cuadrado menos 200. Operando tendríamos 220 por Q sub 1, luego menos Q sub 1 al cuadrado y menos Q sub 1 al cuadrado tendremos menos 2 Q sub 1 cuadrado, luego menos Q sub 2 por Q sub 1 y por último menos 200. La condición de primer orden establece que para maximizar una función, la derivada de la función objetivo respecto de la variable de decisión tiene que igualarse a 0. Luego la derivada de la función de beneficios de la empresa 1 respecto de su variable de decisión, que es Q sub 1, tiene que igualarse a 0. La derivada de la función del beneficio de la empresa 1 tendríamos que sería 220 menos 2 por 2 Q sub 1, luego menos 4 Q sub 1 y menos Q sub 2. Ya que la derivada de menos 200, al ser una constante, la derivada es 0. Y esta primera derivada tiene que ser igual a 0. Despejando Q sub 1 en función de todo lo demás, obtendríamos la función de mejor respuesta de la empresa 1, que viene dada por la expresión 220 menos Q sub 2 partido por 4. Y ahora, en el primer periodo, en t igual a 0, decide la empresa líder. Se plantea su problema de maximización del beneficio de la empresa 2, en este caso sujeto a la información que tiene. Y es que esta empresa sabe cómo se va a comportar la empresa 1 una vez que ella decida. Por lo tanto, sujeto a la función de mejor respuesta de la empresa 1. Luego, en nuestro caso, tendremos que el beneficio que tratamos de maximizar es los ingresos, que son precio 200 menos Q sub 1 menos Q sub 2 por la cantidad producida por la empresa 2, Q sub 2, menos sus costes, luego menos Q sub 2 al cuadrado partido por 2 y menos 400. Recordad que la función de costes de la empresa 2 es distinta al de la empresa 1 y sujeto a la función de mejor respuesta de la empresa 1 que hemos obtenido, que era Q sub 1 es igual a 220 menos Q sub 2 partido por 4. Ahora, para resolver este problema de maximización condicionada, lo único que tenemos que hacer es reemplazar la función de mejor respuesta en la función objetivo, donde aparece Q sub 1 aquí en el precio. Y entonces tendríamos que nos quedaría el problema de maximización del beneficio de la empresa 2, como en el precio 220 menos Q sub 1, que es 220 menos Q sub 2 partido por 4, menos Q sub 2, todo ello multiplicado por Q sub 2, y menos la expresión de la curva de costes de la empresa 2. Y ahora vamos a operar en primer lugar lo de dentro de este paréntesis. Vamos a sacar denominador común 4. Tendríamos 4 por 220, que es 880, menos 220, menos por menos más Q sub 2, y ahora menos 4 por Q sub 2. Y todo esto, que es el precio, multiplicado por Q sub 2, y menos la expresión de los costes de la empresa 2. Aquí tendríamos 880 menos 220, que es 660, dividido por 4 y multiplicado por Q sub 2. Y también tendríamos más Q sub 2 menos 4 Q sub 2, que sería menos 3 Q sub 2 partido por 4 y multiplicado por Q sub 2. Y luego la expresión de los costes de la empresa 2, que todavía no los hemos utilizado.
Y ahora vamos por partes. El primer término, 660 entre 4 por q sub 2, nos quedará 165 q sub 2. Y ahora este término es 3q sub 2 por q sub 2, luego menos 3q sub 2 al cuadrado partido por 4 y menos los costes. Y ahora ya este segundo término y tercer término están ambos multiplicados por q sub 2 al cuadrado, luego hacemos la suma. Para ello obtenemos denominador común 4 y tendríamos menos 3q sub 2 al cuadrado menos 2q sub 2 al cuadrado, luego menos 5q sub 2 al cuadrado, partido por 4. Y esta es la función de beneficios de la empresa 2 que queremos maximizar, para lo cual la condición de primer orden nos dice que su primera derivada respecto a la variable de decisión, que es q sub 2, se tiene que igualar a 0. Y la derivada de esta función respecto de q sub 2 tendremos que es 165 menos 5 por 2, 10, dividido por 4, que es 2,5 por q sub 2. Y la derivada de menos 400, que al ser una constante, es 0. Y la expresión de esta derivada se tiene que igualar a 0 para que se cumpla la condición de primer orden. Y de aquí ya podemos despejar directamente la cantidad de equilibrio en el modelo de Stackelberg para la empresa 2 va a ser 165 dividido por 2,5, luego 66 unidades físicas del bien. La cantidad que producirá la empresa 1 la obtenemos de su función de mejor respuesta, ya que es cómo va a reaccionar esta empresa ante lo que lance la líder. Por tanto, 220 menos lo que lanza la líder, que es 66, y dividido por 4, que nos da 38,5 unidades del bien. Y la cantidad total que van a lanzar entre las dos es la suma de ambas cantidades, 66 más 38,5, luego 104,5. El precio de equilibrio en este modelo de Stackelberg viene dado por la curva inversa de demanda, 220 menos la cantidad total que lanzan las empresas al mercado, que es 104,5, luego esta diferencia será 115,5 unidades monetarias, que es el precio de equilibrio en Stackelberg. Y ahora lo último que nos pide el ejercicio es obtener los beneficios de cada una de las empresas. El beneficio de la empresa 1 vendrá dado por la diferencia entre ingresos menos costes. Los ingresos es precio por cantidad que produce la empresa 1. Precio hemos obtenido 115,5. Cantidad que produce la empresa seguidora 38,5. Y ahora menos los costes, que vienen dados por la expresión q sub 1 al cuadrado, luego menos 38,5 al cuadrado, menos los costes fijos, que eran 200 unidades monetarias. Operando tendríamos que este beneficio sería 2.764,5 unidades monetarias. Y para la empresa 2, su beneficio vendría dado también por la expresión de la diferencia entre los ingresos menos sus costes. Los ingresos, precio por la cantidad que produce la empresa líder, 115,5 por 66, menos los costes de la empresa 2, que recordemos tiene una expresión de la curva de costes distinta a la de la empresa 1. Que viene dada por la expresión q sub 2 al cuadrado partido por 2 y más los costes fijos, que es 400. Luego tendremos menos 66 al cuadrado dividido por 2 y menos 400. Operando nos quedará que el beneficio para la empresa 2 en el modelo de Stackelberg en el que ella actúa como líder serán 5.045 unidades monetarias. Ahora en el siguiente apartado lo que nos dice es que supongamos que la empresa 1 le plantea a su rival la posibilidad de que deje de comportarse como líder y que pasen a competir simultáneamente, es decir, que se conviertan en un duopolio a la Cournot. Y hay varias preguntas a responder en este apartado. Primero, ¿cuál es la cantidad mínima de dinero que estaría dispuesta a aceptar la empresa 2 para dejar su papel de líder en la industria? Y luego, ¿cuál es la cantidad máxima que estaría dispuesta a pagar la empresa 1 para convencer a la empresa 2 de que dejara su papel de líder? Y, por último, ¿existe posibilidad de acuerdo entre ambas rivales? Y explicar el porqué. Si la empresa 1 le está planteando que pasen a competir simultáneamente en cantidades, lo que tenemos que hacer es plantearnos el problema de maximización del beneficio simultáneo de ambas empresas. Por lo tanto, el equilibrio a la Cournot. El beneficio de la empresa 1 vendrá dado por la misma expresión que antes, es decir, precio por cantidad producida por la empresa 1 menos sus costes. La expresión del beneficio va a ser la misma, 220 q sub 1 menos 2 q sub 1 cuadrado menos q sub 2 por q sub 1 menos 200. Y el del beneficio de la empresa 2 pues viene dado por precio por cantidad que produce esa empresa, luego ingresos de la empresa 2 menos sus costes, que tiene distinta expresión de la curva de costes que la empresa 1. Y ahora si operamos tendríamos 220 por q sub 2 menos q sub 1 q sub 2 y luego menos q sub 2 al cuadrado
y menos q sub 2 al cuadrado partido por 2 y menos 400. Y ahora, fijaros que aquí este menos q sub 2 al cuadrado menos q sub 2 cuadrado partido por 2, operando obtendríamos que es menos 3q sub 2 al cuadrado dividido por 2. Las condiciones de primer orden nos dicen que la derivada de la función objetivo de cada una de las empresas respecto de la variable de decisión se tiene que igualar a 0. Luego, la derivada del beneficio de la empresa 1 respecto de q sub 1 tiene que ser igual a 0. La derivada del beneficio de la empresa 1 respecto de q sub 1 va a ser 220 menos 2 por 2, 4 q sub 1 menos q sub 2 y la derivada de menos 200 que es 0. Entonces, esta expresión, esta derivada tiene que ser igual a 0. Despejamos de aquí q sub 1, obtendríamos la función de mejor respuesta de la empresa 1 que ya habíamos obtenido antes. Tiene la misma expresión 220 menos q sub 2 partido por 4. Y ahora para la empresa 2 hacemos la derivada de la función objetivo, tendríamos 220 menos q sub 1 y ahora menos 3 por 2, 6, dividido por 2 nos va a quedar 3 q sub 2 y menos la derivada de 400 que es 0. Entonces tenemos que la derivada de la función de beneficios se tiene que igualar a 0 para que se cumpla la condición de primer orden y de aquí despejamos q sub 2 en función de todo lo demás para obtener la función de mejor respuesta de la empresa 2. Luego tendríamos que esta función de mejor respuesta de la empresa 2 es 220 menos q sub 1 y dividido por 3. Y ahora para resolver lo que en definitiva es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pues lo que podemos hacer es reemplazar la función de mejor respuesta de la empresa 2 en la función de mejor respuesta de la empresa 1. Y tendríamos entonces que q sub 1 es igual a 220 menos q sub 2, que lo reemplazamos por la función de mejor respuesta de la empresa 2, que viene dado por la expresión 220 menos q sub 1 partido por 3, y todo ello dividido por 4. Y ahora lo que hacemos es operar esta expresión. Entonces tenemos este 3 aquí en este denominador, multiplicamos por 220 para poner denominador común y nos quedará 660 menos 220 y menos por menos más q sub 1. Y todo ello dividido por 12, ya que tenemos aquí como denominador el 3 y 4, pues tendremos que el denominador va a ser 3 por 4, 12. Este 12 lo pasamos al lado izquierdo multiplicando, tendríamos 12q sub 1 y en el lado derecho tendríamos 660 menos 220, 440 más q sub 1. Este término q sub 1 ya lo podemos pasar al otro lado restando, nos quedaría 11q sub 1 es igual a 440. Luego la cantidad de equilibrio en Cournot para la empresa 1 sería 440 dividido por 11, que son 40 unidades físicas del bien. La empresa 2, vamos a su función de mejor respuesta y reemplazamos la cantidad que produce en el equilibrio de Cournot la empresa 1 y tendríamos 220 menos 40 y dividido por 3, luego 60 unidades físicas del bien. La cantidad total que lanzan las dos empresas al mercado va a ser la suma de ambas, por lo tanto 100 unidades físicas, y el precio que nos viene dado por la curva inversa de demanda, que es 220 menos la cantidad total lanzada al mercado, luego 220 menos 100, que es 120 unidades monetarias. Ya por último, calculamos el beneficio de cada una de las empresas para compararlo con el beneficio que obtenían en el caso de la competencia a la Stackelberg, para ver si existe posibilidad de llegar a un acuerdo y compensación de la empresa 1, que es la seguidora, a la empresa 2, que es la líder, para que deje de comportarse como tal. Entonces, el beneficio de la que era empresa seguidora, de la empresa 1, es la diferencia entre ingresos menos costes. En este caso, los ingresos serán el precio, 120, por la cantidad que producen en el equilibrio simultáneo, que es 40, menos los costes, por lo tanto, menos 40 al cuadrado menos 200. De aquí tendríamos pues 4.800 menos 40 por 40, que es 1.600, y menos 200. Luego tendríamos que el beneficio de la empresa 1 pasa a ser 3.000 unidades monetarias en el caso de competencia simultánea en cantidades. Y el beneficio de la empresa 2, en este caso, va a ser el precio, 120, por la cantidad que produce esta empresa en el equilibrio de Cournot, que es 60 unidades, y menos los costes de esta empresa, luego menos 60 al cuadrado dividido por 2 y menos 400. Operando tendríamos 7.200 menos 60 por 60, 3.600 dividido por 2, 1.800 y menos 400. Y aquí restando obtendríamos que el beneficio de la empresa 2, en el caso de competencia simultánea en cantidades, sería 5.000 unidades monetarias. Y ahora vamos a comparar cada uno de estos beneficios con el que obtenían en el caso de la competencia secuencial. En el caso de la empresa 1, lo que nos va a decir esta diferencia de beneficios es lo máximo que está dispuesto a ofrecer a la empresa 2 para que deje de ser líder.
Entonces tenemos que la diferencia entre el beneficio que obtendría ahora, que es 3.000, y el beneficio que obtenía antes, que era 2.764,5 unidades monetarias, esta diferencia, 235,5 unidades monetarias, es lo máximo que está dispuesto a ofrecer la empresa 1 a la empresa 2 para que deje de ser líder y que compitan simultáneamente en cantidades. Y ahora, la empresa 2, ¿cuánto es lo mínimo que está dispuesto a aceptar? Pues la diferencia entre el beneficio que obtenía cuando era líder, 5.045 unidades monetarias, y el beneficio que obtiene ahora si compiten simultáneamente en cantidades, que es 5.000. Luego, lo mínimo que estaría dispuesto a aceptar serían 45 unidades monetarias. Por lo tanto, si comparamos la diferencia entre lo mínimo que está dispuesto a aceptar la empresa 2 y lo máximo que está dispuesto a ofrecer la empresa 1, sí que existe posibilidad de acuerdo, margen de maniobra para que ambas puedan llegar a un acuerdo y la empresa 1 compense a la empresa 2. ¿Cuál es la cuantía final de la compensación? Se encontrará en este intervalo entre 45 y 235,5, pero dependerá del poder de negociación de cada una de las empresas.